1, 2, 3, funky. Tal vez no lo noten a la primera, pero hay algo raro en esta foto. Así que les voy a dar unos segunditos para que la vean bien y váyanme diciendo si sí ven algo o de plano no le ven lo extraño. Ok, entonces, esta foto comenzó a llamar la atención ya que la chica que la publicó dice que ella trabajaba en una casa embrujada para hacer maquillajes y peinados y un día se le ocurrió llevar a una amiga suya como para darle un tour. Como parte de las decoraciones de esta casa embrujada tenían un ataúd que evidentemente estaba vacío, así que a su amiga se le hizo muy buena idea como que sentarse en él y decirle a su amiga, la que trabaja aquí, que le tomara una fotografía. Perfecto, se van, continúan con el tour y cuando están checando las fotografías es que se dan cuenta de lo raro que hay en esta foto. Ella dice que no había más accesorios dentro de este ataúd ni nada, simplemente estaba su amiga sentada en él y ya. Así que si ya viste hasta este momento y todavía no sabes qué hay en esta fotografía, te le voy a hacer un zoom. No sé si pueden notar, pero sí hay alguien más con ella. Justamente aquí, podemos ver los ojos, la nariz y la boca. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto sería pareidolia o si había alguien con ella? Por cierto, pareidolia es esta tendencia que tiene nuestro cerebro como de encontrar caras en objetos. ¿Tú qué opinas? ¿Te imaginas ir a un restaurante y dos personas te piden que si se pueden sentar contigo porque no hay mucho lugar y tú aceptas, pues se la pasan platicando, normal, y cuando ya es momento de pagar tu cuenta, los meseros te dicen, oye, ¿estás bien? Lo que pasa es que vimos que llevas 2 horas hablando solo. Porque sí, resulta que no había nadie sentado contigo, nadie vivo. No, pues eso sí ocurría en el jardín de Italia, no crean ustedes que es en Europa, no, este era un restaurante ubicado en Tegucigalpa, en Honduras. No más que un restaurante, era una cafetería muy grande que estaba en el centro de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Fue fundado en el año 1933 y la verdad que era un punto de reunión tanto para jóvenes, tanto poetas, políticos, ya saben, literarios, un montón de personas llegaban aquí. Pero ¿cómo es que pasan un montón de cosas ahí? Bueno, resulta que esta cafetería, antes de ser cafetería, era una casa habitacional y sus dueños decidieron venderla cerca de los años 1930. Tardaron 3 años en reconstruirla, adaptarla y demás para que al final resultara ser una cafetería de 2 pisos. Ahora, generalmente cuando un lugar tiene mucho flujo de personas, como por ejemplo una escuela, un hospital, un centro comercial, es normal que haya actividad paranormal por esa energía de las personas. Pero en este caso no fue así, ya que desde antes que la abrieran, antes de que empezara a llegar tantas personas, ya comenzaban los hechos paranormales. Incluso las personas que se encargaron pues de la reconstrucción y demás, decían que pasaban cositas. Por ejemplo, que les movían todas las herramientas que traían, de repente aparecían clavos enterrados en piedras, o sea, algo que no podría hacerlo nadie como por accidente, les movían las tablas de madera. También tenían estos bloques de construcción, los cuales pues amanecían en otro lado y se los movían constantemente. Comenzaron a decir las personas que realmente esto que pasaba era gracias a los antiguos dueños, porque realmente ellos no querían vender, sino como que los obligaron y querían sabotear todo el trabajo que se había hecho. Sin embargo, otras personas decían, no, esto no pasa por los dueños, sino que tiene que ver con algo que pasó muchísimos años atrás. Realmente es que ellos estaban felices de vender la propiedad porque esto les ocurría a ellos también desde hace muchos años. La leyenda decía que hacía muchos años atrás habían llegado unos españoles aquí al país y que traían con ellos un gran tesoro que habían robado. Entonces cuando llegaron al lugar donde estaba el terreno de esta cafetería, pues estaba baldío, entonces se les hizo fácil como que esconder ahí su tesoro, lo enterraron todo y ellos se fueron. Lo que habían enterrado eran joyas, oro, plata, diamantes y muchísimas otras cosas. Ellos huyeron porque pues ya los venían persiguiendo, entonces muchos años después decidieron como que ya era hora de ir a desenterrar ese tesoro que ellos tenían. Entonces mientras estaban ahí desenterrando cosas, pues lo que pasó fue que los fusilaron, pero nunca encontraron pues su tesoro. Y es a partir de este momento que se dice que lo que pasa en esa casa es realmente estos españoles que siguen buscando su tesoro a pesar de que ellos ya están pues en otro mundo. Además de la fatídica forma en que terminó su vida. Entonces son como 2 hechos que hacen que esas almas de estos españoles se quedaron ahí. No solo eso, ya que se dice que todo aquel que intente buscar este tesoro va a acabar exactamente como los españoles. ¿Quién los va a fusilar? No tengo idea, pero el caso es que te va a llevar San Pedro. Con el tiempo la actividad paranormal comenzó y se hacía mucho más evidente, porque en el año 1960 solamente había 2 clientes en toda la cafetería y le habían encargado al mesero que si por favor le podía traer 2 tazas de café. Así que va el mesero acercándose a sus clientes con las 2 tazas de café y estos clientes voltean a verlo y en vez de ver su cara con sus ojos y todo, les veían los ojos muy hundidos como si fueran una calavera. Este mesero de la impresión deja caer las tazas de café que tenía y al mismo tiempo veía como estos clientes se desvanecían en el aire. En otra ocasión, todo el personal de la cocina tuvo que salir huyendo de ella porque aparentemente había una entidad sobrenatural e invisible tirándoles todo lo que ellos tenían, es decir, utensilios, ingredientes, ollas, todo estaba en el piso, además de que les estaba encendiendo y apagando la estufa así como loco. Ellos corrieron y la única forma en que la calma regresó fue cuando llevaron a un sacerdote, hizo una bendición y fue así como se calmaron las cosas y pudieron regresar pues a su trabajo. El sacerdote también bendijo todo el lugar, echando agua bendita de afuera hacia adentro. Imagínense que su hermanita, primo, sobrinita, lo que ustedes quieran, un bebé recién nacido, les hable, y no me refiero a tata, papá, mamá, no, sino que les haga una frase completa y que tenga sentido con lo que está pasando. Bueno, pues resulta que en 1817, en el estado de Durango, aquí en México, ocurrió algo así. Si de por sí en estos tiempos esto sería bastante extraño, imagínense cómo lo tomaron en aquellos años. Resulta que en una familia pues
pues recién había nacido un bebecito. Tenía solamente 4 días de nacido y ese bebé tenía una hermana mayor de tan solo 7 años. Esta hermanita estaba cuidando al bebé cuando la mamá escucha que esta niña sale gritando, asustadísima, del cuarto y le dice: mamá, el bebé me acaba de hablar. La mamá le pregunta qué te dijo, o sea, a lo mejor nada más estaba balbuceando, pero no, le había dicho una frase perfectamente bien hecha. Porque las palabras que escuchó esta niña que salieron de la boca del bebé fue: no le des tan fuerte a la cuna porque me duele la cabeza. Lo que obviamente asustó a esta niña porque le pareció bastante tenebroso como es que su hermanito estaba hablando. Como les dije, la mamá evidentemente pues no lo creyó y le dijo: no te preocupes, vamos otra vez al cuarto para que veas que tu hermanito no está hablando. Simplemente fue como, no sé, producto de tu imaginación, no sé, escuchaste otra frase de otro lado y pensaste que era tu hermano y entran a la habitación. Entonces la mamá, pues como escuchan, el bebé estaba en su cuna, entonces la mamá como que empieza a mecer, ya saben, otra vez la cuna y el bebé repite la frase: no le des tan fuerte a la cuna porque me duele la cabeza. La mamá no estaba preparada para la impresión que acababa de tener y lo único que se le ocurrió fue ir por el cura a la iglesia del pueblo, que por cierto no les dije en dónde pasó, en el poblado de Santiago Papasquiaro, como les dije, en Durango. El cura tampoco creyó lo que la mujer le estaba diciendo, pero para tranquilizarla le dijo: sí, vamos a ver a tu hijo para ver qué es lo que está pasando. Entonces llega el padre, pues ya el bebé no está diciendo nada y empiezan a mecer la cuna y el bebé dice otra frase muy parecida, pero le dijo: padre, no le mesa tan fuerte la cuna porque me duele la cabeza, y que tampoco la mesa ni el alcalde ni nadie. ¿Y qué fue lo primero que pasó al escuchar esto? Pues que todo el pueblo se enteró y además el alcalde fue a ver si era cierto, ya que esto era un hecho insólito, poco creíble y la gente tenía sus dudas, así que lo que hicieron fue sacar al bebé de su cuna para ver dónde estaba el truco. Digo, en esos años no había como grabadoras o algo así, pero sí para ver, descubrir qué era lo que estaba pasando, pero no encontraron absolutamente nada más que sábanas, cobijas y cosas de bebé. Lo checaron debajo de su ropa, por todos lados, no había nada. Imagina que una noche estás en tu casa solo estudiando y estás usando tus audífonos para que ningún ruido te desconcentre. Y después, de la forma más aterradora posible, te das cuenta que esto es lo mejor que pudiste haber hecho, ya que si hubieras hecho algo diferente, probablemente ya no estarías con vida. Esta es una historia de un chico al que le vamos a llamar Darío. Darío estaba en su 3er año de secundaria y una noche su papá y su mamá tuvieron que salir a una cena. Él tenía demasiada tarea, así que decidió quedarse en casa solo. A pesar de que era una cena, sus papás habían ido de su casa alrededor de las 6 de la tarde. Desde que ellos se fueron, Darío se sentó en su escritorio, en su cuarto, para hacer un montón de tarea que él tenía atrasada. Mientras estaba haciendo su tarea, él tenía sus audífonos escuchando música a todo volumen. Y esto lo hizo más que nada porque afuera estaba cayendo un tormentón que hacía mucho ruido y él no quería desconcentrarse. Su escritorio estaba frente a la ventana, entonces si él levantaba la vista, lo que veía era la lluvia, los truenos y los relámpagos. Los papás de Darío regresaron a casa alrededor de las 11 de la noche y como Darío tenía vista hacia su ventana, pudo ver en el momento que sus papás se estacionaron frente a su casa. En cuanto él ve que llegan, se quita los audífonos y en cuanto escucha que abren la puerta principal, también escucha como su mamá comienza a llamarlo de una forma bastante enojada. Escuchaba que su mamá gritaba: Darío, ¿qué fue lo que hiciste? Así que Darío baja corriendo la escalera confundido porque él no se había levantado de su silla. En cuanto Darío llega al piso de abajo, ve que su mamá lo está viendo de una forma furiosa, señalando el piso y diciéndole: Darío, este fuiste tú. Darío voltea hacia abajo y es cuando nota que había huellas de lodo por toda la alfombra de la casa. Darío le dice: mamá, yo no tengo idea cómo es que eso llegó ahí porque no me he levantado de mi escritorio desde que ustedes se fueron. Darío pudo ver cómo la mirada de su mamá cambiaba de furiosa a confundida y después a asustada. Y Darío pudo sentir que él estaba teniendo este mismo cambio en su mirada porque los dos se dieron cuenta al mismo tiempo. Alguien más había estado en la casa. Darío, junto con sus papás, se pusieron a seguir el rastro de esas huellas tratando de darle sentido a toda esta situación. Empezaron por la puerta trasera de la casa que normalmente ellos no cierran con seguro. Y es cuando se dan cuenta de otra cosa. Las huellas sí comenzaban en la puerta trasera de la casa, pero no se veía que nadie hubiera salido. Mientras los tres estaban concentrados en esto y dándose cuenta cada uno en su cabeza de lo mismo, escuchan un ruido bastante fuerte que hacía que retumbara toda la casa. El sonido se producía de la puerta principal de la casa que se abría y se cerraba de una manera bastante fuerte. Al notar esto, los tres corren hacia la cochera cerrando las puertas de la casa atrás de ellos e inmediatamente la mamá de Darío llama a la policía diciéndoles: por favor vengan rápido, creo que hay alguien en mi casa. Después de lo que parecieron horas, por fin llega una patrulla con 2 policías, un hombre y una mujer. Un oficial se quedó con ellos en la cochera preguntándoles qué era lo que estaba pasando, cuál era la situación que habían visto, mientras el otro oficial se metía a la casa para revisar. Recorrió habitación por habitación, fijándose abajo de las camas, adentro de los closets, en los baños, en todos lados. Cuando el oficial regresa con la familia de Darío, el que estaba inspeccionando toda la casa, les dice: miren, ya revisé todo, no hay absolutamente nadie en su casa, así que es seguro para ustedes que puedan entrar de nuevo. Ellos suspiraron de alivio y mientras iban caminando hacia la casa, el policía pregunta: oigan, ¿de quién es la habitación de la parte de arriba a la izquierda? Todos voltean hacia el mismo tiempo con el oficial y Darío contesta: es mi habitación. Así que el oficial les dice: miren, es seguro que ustedes entren, no hay nadie, pero les tengo que mostrar algo, así que síganme. Mientras iban siguiendo al policía, ya dentro de la casa, pudieron ver el... Esto les va a sonar medio extraño, pero imaginen que alguien de su familia está embarazada y todos están esperando al bebé con mucha ilusión, incluida pues la mamá. Pero en eso comienzan a ver como un cambio en ella medio extraño, diciendo que ya no quiere tener el bebé porque el bebé se comunica con ella y le dice cosas horribles que la perturban, que no la dejan dormir y que la hacen creer que no es un bebé realmente lo que ella trae en su cuerpo. Al principio ustedes no le creen, pero con el tiempo se dan cuenta que sí tenía razón y cuando se dan cuenta ya era demasiado tarde. Si esto les sonó extraño, más extraño les va a sonar saber que es algo que sí pasó a una chica llamada Aurora Simmons.
Como ya sabemos, a lo largo de la historia, en nuestro tiempo, ha habido cosas que están como más allá de nuestro entendimiento, y entre uno de esos casos está este del bebé no nacido, de Aurora. Aurora nació en el año 1890, pero nos vamos a ir hasta 1919. Aurora tenía casi 30 años y aquí es cuando comienza todo lo extraño. Ya que en ese año Aurora se entera de que está embarazada. Esta noticia como que sí la puso contenta, la conmovió demasiado, sí quería tener a su bebé, aunque no estaba muy segura que fuera el momento ideal, ya que estaban atravesando una crisis económica bastante fuerte. Aún así, Aurora decidió disfrutar de su embarazo, como que no dejar que se opacara la felicidad de que ella iba a ser madre por todo lo demás, a pesar de que eran situaciones muy fuertes. No se sabe precisamente en qué mes de embarazo se encontraba cuando comenzó a afirmar que el bebé la atormentaba constantemente día a día. Esto sucedía una y otra vez, y por muy raro, muy loco que suene, Aurora decía que el bebé se comunicaba con ella y le decía cosas muy desagradables. Por ejemplo, una de esas cosas era que él, o sea, el bebé, le decía a Aurora: yo soy producto del mal y tú vas a ser mi esclava. Cuando todo esto comenzó a suceder, Aurora como que no le tomó mucha importancia, ¿no? Porque ella pensaba, bueno, son cosas del embarazo, estoy teniendo pesadillas, estoy cansada, o algo así que me hace pensar que esto está sucediendo. Bueno, ella nunca había estado embarazada antes, no sabía lo que se sentía, y si preguntaba, pues ya saben, cada mujer dice una experiencia diferente conforme pues lo que haya vivido, ¿no? Entonces ella decía, bueno, tal vez esto me pasó a mí y ya. Al principio, Aurora no quiso decirle nada a su familia respecto a esto porque pues sí iba a sonar bastante raro. Al principio así lo mantuvo, como que no le daba mucha importancia, trataba de darle una explicación lógica con cualquier cosa, pero pronto dejó como de restarle importancia cuando esto de que la atormentaba sucedía con más frecuencia. Noche tras noche le decía cosas peores, cosas que ya la estaban asustando. Y es hasta este punto que Aurora decide platicarles todo esto a su familia, que pues sí la tacharon de loca en un principio, aunque Aurora afirmaba: yo sé que ustedes están pensando que estoy loca, que estoy atravesando algo del embarazo, pero no estoy loca y no es nada del embarazo, esto sí me está pasando. Bueno, es que si lo ponen en una situación real, si alguien de tu familia viene y te dice esto, probablemente tú pienses lo mismo. No sé, tal vez está estresada por el embarazo o una cosa así. Entonces al principio su familia como que no le tomó mucha importancia, pero Aurora insistía más que nada con su esposo. Pero seguían sin tomarla en serio. Simplemente le decían: estás agobiada, agotada, estresada, asustada, todo por el embarazo, tu mente te está jugando chueco o una cosa así. Decían: estas cosas pasan en el embarazo, así que pues tú no te preocupes, o sea, tú sigue tu vida normal. Así que Aurora pensó: estoy sola en esta situación, todo el mundo cree que estoy loca, pero las cosas se iban a poner más graves rápidamente. Ya que después de que Aurora comenzó a decirle a su familia todo lo que estaba pasando, ella comenzó a experimentar dolores horribles, sobre todo por las noches. Daban estas crisis como de dolor, de desesperación por las noches, y por las mañanas, ya que ella estaba un poco mejor, le preguntaba a su familia, bueno, ¿qué fue lo que te pasó anoche o qué te dolía o qué? Y Aurora seguía insistiendo: es que el bebé me está perturbando, el bebé, pues esto me está haciendo, y de hecho... Brujas. En México, las abuelas cuentan que cuando caía la noche, la gente corría presurosa a encerrarse, alumbraban con lámparas de petróleo y se encomendaban a Dios. Las madres de bebés de escasos meses eran las más preocupadas, debido a que a las brujas buscaban la sangre de sus pequeños, en especial los que no estaban bautizados. Es por eso que las personas, para protegerse, usaban tijeras y las colocaban en forma de cruz. También usaban listones, figuras religiosas y agua bendita. Se cuenta que las brujas se presentaban en enormes bolas de fuego, que saltaban y cruzaban los cerros en búsqueda de alguna presa. Se cuenta que para tomar su horrible forma, las brujas se transformaban mediante rituales satánicos. Se desprendían de brazos y piernas, que mantenían cerca del fuego para mantenerlas calientes. Después se ponían las alas y las patas de aves de corral, especialmente de guajolotes. Su boca se transformaba en un pico, con una delgada y muy alargada lengua, con la que podían succionarlas. Posteriormente se iban hasta lo alto de un cerro para prenderse en llamas y emprender su vuelo. ¿Y tú, crees en las brujas? Yo con la ayuda de los demonios puedo incorporarme, mi espíritu incorporarse a esa gallina. Puedo dejar de hacerlo a cualquier persona y convertirme definitivamente en una bruja, ¿no es cierto? Con todos esos rituales que yo hago. El demonio sí existe, ¿no es cierto? Yo lo he experimentado muchas veces, en muchas ocasiones, y puede presentarse de distintas maneras. Casi siempre yo tengo mis animales y en ellos se presenta el demonio. Yo de muy niña experimenté esta situación yéndome a una montaña sola a medianoche. Allí ungí mi cuerpo con una grasa y me desnudé para que el demonio me pudiera poseer. Imagina que te contratan para ser niñera o niñero. ¿Qué es lo peor que podría pasar mientras estás cuidando a los niños? Que se estén portando mal, que tengan pesadillas, que no puedan dormir, que no te acostumbres a la casa porque hay muchos ruidos extraños. Piensen que es lo peor que podría pasar y les aseguro que nada de lo que ustedes piensen se puede parecer a lo que vivió esta chica.
O tal vez sí, ustedes me dirán. Bueno, pues resulta que a una chica a quien vamos a llamar Ashley la contrataron para que fuera niñera de un niño y una niña en California. La familia que la había contratado tenía bastante dinero, entonces la casa era ridículamente grande, tenía montones de habitaciones por todos lados. Y los padres de estos niños habían contratado a Ashley porque ellos querían salir a cenar y después ver una película. Le habían dicho que ellos iban a llegar aproximadamente a medianoche. Ya estaban por irse, Ashley ya estaba con los niños, pero el señor se regresa y le dice a Ashley, mira, acuesta a los niños a las 10 de la noche aproximadamente, no tan tarde, y después de que los niños se duerman tú puedes ver la televisión y comer todo lo que tú quieras de la cocina. Y si no tienes problema, me gustaría que vieras la televisión en el cuarto que está a un lado del cuarto de los niños, ya que últimamente han tenido pesadillas, entonces si los escuchas gritar o llorar o lo que sea, estás más cerca para que logres escucharlos mejor. A lo que Ashley dijo que sí, que no tenía ningún problema, y los papás de estos niños se fueron. Ashley jugó con los niños, les dio de cenar, los llevó a acostarse, les leyó un cuento y ya cuando ellos estaban profundamente dormidos, apaga las luces de su habitación y sale sigilosamente. Como ahora sí, no tenía nada más que hacer más que estar al pendiente, se fue, tal como le dijeron los señores, a la habitación de un lado para ver la televisión. Ella entra a esta habitación, prende la luz, prende la televisión y se sienta a verla, pero nota algo espeluznante, y es que en la esquina de esa habitación había una estatua de payaso, tamaño real, que a ella no le gustaba nada, le hacía sentir muy incómoda. Trató de ignorarlo al principio y ella pensaba, bueno, qué extraños gustos tiene esta familia, como por qué a alguien le gustaría tener esta estatua de payaso aquí, pero por más que ella trataba de ignorarla, sentía que la mirada de esta estatua estaba rara, como si la estuviera observando constantemente, y no solo eso, ella podría jurar que los ojos se le movían. Trató de concentrarse en la televisión, en lo que estaba viendo, pero no pudo porque esta estatua ya la había incomodado demasiado, ya no podía más. Así que Ashley finalmente llama al padre de los niños. Cuando le contesta le dice, oiga señor, hola, soy Ashley, y nada más le quería preguntar si hay problema en si veo la televisión mejor en el piso de abajo. Lo que pasa es que la estatua de payaso que tienen aquí en este cuarto no me gusta nada, y la verdad es que me está asustando. Ashley esperaba obtener rápidamente una respuesta, algo así como, bueno, no hay problema, puedes ver la televisión abajo, o en el peor de los casos, bueno, nosotros estamos pagando, así que ve la televisión ahí a pesar de la estatua del payaso. Sin embargo, se escuchó unos cuantos segundos de silencio del otro lado de la línea, y finalmente el señor contesta, ¿cuál estatua de payaso? Ashley contesta, pues la que tienen en la habitación donde me dijeron que podía ver la televisión, que está a un lado del cuarto de los niños, esa estatua. Hubo otros segundos de silencio y finalmente el señor contestó, agarra a los niños y sal de ahí porque nosotros no tenemos ninguna estatua de payaso. Ashley se sorprendió de escuchar lo que le acababan de decir, aún así trató de fingir que ella no estaba asustada ni sorprendida ni nada, porque no sabía qué era esto. Salió lentamente de la habitación como de manera muy casual, y ya que estuvo afuera de esta misma, corre hacia el cuarto de los niños, toma uno abajo de cada brazo y sale corriendo de la casa, y cuando estaban afuera marcan al 911. Informa toda la situación que acababa de pasar en la casa, y aún así ella decide correr un poco más para alejarse más de la casa. Mientras ella se alejaba, se le ocurre voltear hacia la casa. Cuando voltea, ve algo que la asusta profundamente, y es que en la ventana que era de la habitación donde ella estaba, entre las cortinas, logra ver la cara blanca de ese payaso. Parecía que la estaba viendo fijamente, por lo menos por un momento. En cuestión de minutos llegó la policía a la casa, se metieron a investigar, y ahí fue que sí encontraron a un hombre vestido de payaso que llevaba artefactos para lastimar abajo de su vestimenta. Después de las investigaciones se dieron cuenta que al parecer este hombre payaso llevaba acechando a esta familia por meses. Se escondía durante el día en el sótano de la casa y por la noche salía. Lo peor es que durante semanas los hijos de esta familia se estuvieron quejando de haber visto un payaso en su habitación que los asustaba. Los padres no creían que esto estuviera pasando, sino que simplemente creían que estaban teniendo pesadillas. Así que la próxima vez no ignoren tanto lo que dicen los niños. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan respecto a esta historia, y tal vez mientras la estaban escuchando les recordó a una película que me parece se llama Cuando un extraño llama, que es igual una niñera que está en una casa enorme durante la noche y alguien comienza a llamar diciendo cosas que ella está haciendo en la casa, y cuando llama a la policía resulta que esa persona que le estaba llamando estaba adentro de la casa y le toca salvarse a ella y a los niños. Pero bueno, ahí me dicen qué opinan, y yo como siempre los estoy leyendo. Terminé en el hospital por comerme un bote completo de Nutella. Cuando era una niña, hermana era adictísima al azúcar. Lo que me pusieras enfrente me lo comía, y no solo el azúcar, de todo. O sea, yo de verdad no tenía autocontrol y no conocía la saciedad de mi cuerpo. O sea, yo de verdad podía comer y comer y comer, y sobre todo las cosas dulces. Entonces, tienes que tener contexto de que yo iba en primaria, y en primaria hacen, pues ya ves, de que los intercambios de Navidad y así. Para esto te preguntaban, te ponían una listita, ¿no? De que, a ver, tú, Jacibe, ¿cuáles son las cosas que quieres que te den de intercambio? Ya ponías 3 opciones. En una de esas puse Nutella, porque para mí la Nutella era lo mejor del mundo y hasta la fecha lo es. Un niño bien lindo en ese entonces. Existían botes muy grandes de Nutella, si no me equivoco eran como de 1,5 kilos o algo así. Ya no los he visto, la verdad, o no sé si los sigan vendiendo, pero antes eran así. Y había de muchas presentaciones, ahorita según yo ya hay como 2, 3 presentaciones. Y ese niño de intercambio me regaló eso. Pero para todo esto, preciosa, tienes que saber que yo no le dije a mi mamá. O sea, yo me escondí la Nutella porque yo no la quería compartir. Era una niña, te digo, era de verdad bien egoísta con la comida porque, no sé, o sea, de verdad me encantaba comer. Hasta la fecha me encanta, pero ya no soy tan egoísta como cuando era niña. Entonces me escondí la Nutella en la mochilita.
Y justo porque no la quería compartir, dije, voy a buscar el momento en el que mi mamá está trabajando, no está la persona que nos cuida y mi hermana sale a jugar con sus amigas. Porque te digo, en esa etapa literal era antes de conocer a Mar, cuando no tenía amigas en el coto. Y ahí era mi momento de hacer locuras. Entonces, esperé a que se fueran de la casa, que yo estuviera sola, me pongo a colorear y dije, de aquí soy, me empiezo a comer mi Nutella yo sola. Hermana, entre que no quería compartir, entre que no quería que me cacharan que tenía una Nutella, entre que me encantaba la Nutella, me acabé todo el bote en 1 hora, yo creo. Te lo juro, no es broma. O sea, es que no tenía autocontrol, hermana. Pero, pues, la Nutella era adictiva. Es adictiva, hermana, tú lo sabes. Pero bueno, X. Entonces, ya pasa el tiempo, me empiezo a sentir, por lo que estoy hablando, pasa 1 hora después de que me comí todo el frasco de Nutella. Mi mamá ya había llegado a la casa y me ve muy pálida y me dice, ¿qué tienes? Y yo tenía la panza revuelta, sentía que me dolía la cabeza, me sentía en un viaje astral, no se cuenta. Pero, pues, X, o sea, no vomitaba, no nada. Entonces, mi mamá me dice, no, pues, acuéstate, seguramente algo te cayó pesado, cuando te duermas se te va a pasar. Ok, me duermo, duré como 2 horas dormida, te lo juro, no es broma, me paro a vomitar y de ahí, como hasta las 9 de la mañana, no dejé de vomitar. Vomitaba cada media hora, cada 15 minutos, tenía temperatura, estaba de que súper mal, hermana. Entonces me llevaron al hospital, le explico al doctor que me comí un bote de Nutella porque mi mamá al inicio cuando me vio vomitando, yo la verdad no me quería confesar, porque en mi mente era como me va a regañar por no compartir, ¿me entiendes? O sea, más allá de que, ay, ¿por qué te comiste el bote de Nutella? Yo era como, me va a decir que por qué no compartí la Nutella y así, hasta que le tuve que decir a mi mamá que es que me comí un bote de Nutella completo, cuando se fue, o sea, la persona que nos ayudaba, o sea, que nos cuidaba, ¿sabes? Entonces ya mi mamá le dijo al doctor, es que se comió todo un bote de Nutella, le enseñé el bote, era un bote enorme, te digo, estaba muy grande, o sea, de verdad era un bote muy grande, no de los chiquitos medianitos, ¿sabes? El doctor regañó a mi mamá horrible, le dijo de que es imposible, o sea, ¿cómo no tienen precaución con esto? La Nutella tiene grasa, tiene no sé qué, o sea, me hizo un shock en todo el cuerpo. Entonces, hermana, pues de verdad duré como 2 días más después de eso en cama, con medicamento, con sueros, con todo, porque hermana estaba descompensada, o sea, lo que comía lo vomitaba, mi organismo no procesaba, estuve en picos de calentura, de verdad me fue terrible con la Nutella, no sé por qué mi cuerpo reaccionó así, y fue muy cañón, hermana, mi mamá no podía ir a trabajar esos días porque de verdad me tenía que cuidar, yo era una niña, o sea, no me entraba nada de comida, todo era medicamentos y así, estuvo muy heavy, la verdad, no. Pobrecita mi mamá, me imagino el susto que debe haber sido, pero yo lo único que pensaba es, ¿cómo no voy a...? Porque me habían dicho que ahora tienes que suspender cualquier tipo de grasa, como cualquier chocolate, cualquier nada, ahorita no puedo comer nada. Y yo, ¿cómo no voy a comer eso? ¿Cómo me van a privar de eso, sabes? O sea, yo estaba enojada, además de que me sentía mal por pensar en la comida, hermana. Yo estaba de lulu, o sea, yo de verdad era adicta al azúcar, o sea, de verdad. A veces me comía cucharadas solas de azúcar, así a ese grado. Y bueno, hermana, así pasó. Me intoxiqué al final, pues obviamente me curé y así, con muchos medicamentos y cuidados de mi mamá, obviamente. Pero ya, ¿te ha pasado? Estoy segurísima que todos hemos pasado por alguna intoxicación por algo. No necesariamente comida, pero todos. Platícame tus experiencias.